Hola YouKnowers, bienvenido a tu canal YouKnow. Estamos en la cuenta de Zulay Rodríguez. Quiero partir desde la cuenta de Zulay Rodríguez porque aquí hay un tema que se ha venido dando y que lo he ido notando, así como he ido notando el aumento paulatino de la cuenta de la luz, del servicio de la luz. Nos han estado subiendo $1, $2, $3, $5 mes tras mes en la gente del servicio eléctrico. Pésimo, se va la luz a cada rato, fluctuaciones a cada rato, equipos electrodomésticos del hogar a cada rato se vienen al traste, se dañan, nadie responde por eso. No ha mejorado el servicio eléctrico en Panamá. Sin embargo, la cuenta de la luz sigue subiendo, y como yo me he dado cuenta de eso, lo estoy denunciando hoy aquí en tu canal YouKnow. Por favor, si es verdad que te ha pasado algo similar, me lo escribes en los comentarios, me lo confirmas. Y también tengo que decir que también he notado que ciertos medios que yo pensaba que eran independientes están tomando un giro, curiosamente, a favor y del lado de la narrativa de este gobierno. Yo no sé, por ahí hay comentarios que dicen que ya se vendieron, que ya le dieron una plata, que esto, que lo otro. Yo no sé cuál es la línea editorial, pero la narrativa está cambiando y cada vez quedan menos medios independientes. Los tradicionales de la televisión, ninguno, todos son pro gobierno. Todos. No saco a ninguno. Todos son pro gobierno. Prueba de ello es que, nuevamente, como ya lo hemos visto en las redes sociales, la gente cada vez le pierde la confianza y la credibilidad se va al piso de estos medios, y la gente lo comenta en las calles, en las redes, en toda parte. Primero por eso. Segundo, porque también hemos notado que cuando se trata de las manifestaciones, que cada vez son más grandes y más masivas, los medios hacen muy poco pase sobre el tema, hablan 10 segundos, 30 segundos, no entrevistan a nadie, controlan su narrativa totalmente. Y eso sí, todos los días en la mañana, tomando café con los comentaristas de la mañana, y también los fines de semana, entrevistan a personas que están en contra de la protesta. Obviamente, esto es un sesgo que los panameños cada día nos damos cuenta. Es que no somos tontos, nos damos cuenta. Gracias por el apoyo siempre. Y aquí vemos un comentario, precisamente un post que hace Zulay con Camacho, que le hace esta siguiente pregunta. Dice: Camacho confirma que dentro del gobierno hay gente que ayuda a Foco Panamá. De hecho, el presidente se reunió la vez pasada con la gente de la prensa. Quizás, como muchos dicen, uno de los medios totalmente más del lado del gobierno y de los gobiernos. Y aquí dice, por ejemplo, Zulay: ¿qué les parece? Según Camacho, hay gente del gobierno que ayuda a los sinvergüenzas de Foco. Esto lo dice Zulay en su post. Y se nota el sesgo, pero no lo digo por Foco, lo digo por todos los medios tradicionales. Yo me imagino que la gente de Foco, que tú sabes no son nuestros mejores amigos, tendrán dentro del gobierno gente que los ayuda. Quiero subrayar lo de la ayuda, ¿no? Tendrán dentro del gobierno gente que los ayuda. Quiero subrayar lo de la ayuda, ¿no? Que puede ser de diferentes tipos, ¿no? Tendrán dentro del gobierno gente que los ayuda. Gente que los ayuda. Ahora, esa aseveración habría que confirmarla, había que comprobarla, no lo sé. Pero sí me parece curioso, porque, por ejemplo, sabemos que este medio que mencionan aquí, Camacho, este medio detesta a Ricardo Martinelli, lo detesta visceralmente, lo detesta. Aquí le ha dedicado, por ejemplo, cuando se fue para Colombia, le dedicó bastante contenido. Aquí podemos ver, se escabulló como rata, esconden al Pichi que llegó Martinelli, Colombia le abre la puerta al lavador de dinero condenado Ricardo. Esta forma tan agresiva se le puede dejar a una persona que comenta en las redes o a la gente en la calle, pero que lo diga un medio es
temerario. Habla de un sesgo total. Buen salto, mi general. Aquí sale este man aquí hablando, no sé. O sea, aquí vemos como que, sí, por supuesto, obviamente detestan, pero lo odian. Parece que hay un video que Martinelli publicó que le metió la mano al de este medio. Y así, pues, se han visto casos, se han dado situaciones, y todo va relacionado en darle con todo a Martinelli. Y también aquí vemos también que hay otro tipo de comentarios. Ahora meten a Zulay en esta que dice 135,000 en efectivo para abogado de Zulay. Abogado de Zulay. Ricardo Martinelli emitió un cheque por $135,000 a Kevin Moncada, abogado de Zulay. Abogado de Zulay. Como si no fuera abogado de otras personas. Que fue cambiado en efectivo en una sucursal de la Caja de Ahorros el 4 de abril de este año. El mismo día que iniciaron las protestas contra la ley del Seguro Social. El cheque firmado por Martinelli proviene de la Fundación Santa Familia, en la que Martinelli es director y el diputado de RM, James Acosta, es presidente. Hasta la fecha, Moncada no ha podido presentar el sustento para esa transacción requerida por las entidades bancarias. Y meten ahí a Zulay porque esto hace morbo. Y por supuesto, este es un medio que le da con todo a Martinelli, pero que curiosamente, como es la doble cosa, ¿no? ¿Cómo es la doble cosa, no? Aquí dice, PRD atrás del cierre en Veraguas. Mira los titulares. Solo digo eso. Mira este otro medio. Expulsan a estudiantes de la Universidad de Panamá. Eso ya lo vimos. Aquí sale, por ejemplo, transferencia. Director de Transparencia Internacional critica asilo de Martinelli. Conspiración, justicia burla. Chiquita suspende producción en 2 fincas por huelga. Sacando siempre el contexto de lo negativo que es la huelga y todo lo catastrófico que es. Pero no es el único medio. Es que no es el único medio. Este medio también cambió de repente, de la noche a la mañana, y ahora resulta ser que es un medio que defiende, así avianza al diálogo del sindicato de las bananeras en la provincia de Bocas del Toro, ministra y el director de la Caja de Seguridad Social. Avanza eso. Acá salen otras cosas. Dirigente social de Bocas del Toro se mostró 6 denuncias. Aquí vemos también una donde critican a un la gente pasándola mal por las huelgas. Aquí un líder de un dirigente del Suntra tirando con un biombo. ¿Ves? Ahí con un biombo. Como si ese biombo, claro, ese biombo, esa piedra hace mucho daño, pero como si los perdigones, las bombas lacrimógenas y los misiles que lanzan, la policía no hiciera. O sea, es que todo de un solo lado. ¿Cómo han cambiado los medios? No, ni voy a hablar de este, hermano. ¿Dónde está este otro? De este ni voy a hablar. De este no voy a hablar. De las pérdidas millonarias las pérdidas millonarias de las reuniones de la CAPAC y este poco de cosas. Lo que se pierde por las manifestaciones. Chiquita suspende su producción. Se quejan los transportistas de las huelgas. Esta mañana se realizó una caravana desde el Parque Libertador en La Chorrera, convocada por grupos de docentes y donde participaron transportistas del sector selectivo y buses colegiales para exigir que se derogue la nueva ley. O sea, los medios tradicionales ya han cambiado horriblemente. No, ni hablemos de este. Todo, y que no, lo perjudicial. Ya no reanudan el diálogo. Caen las pérdidas, ya imágenes de la protesta. 12 de mayo en el sector de Ojo de Agua, Veraguas, rechazo de la ley Caja de Seguro Social. Ahí meten presa a los indígenas. Se llevan mira la gran diferencia con los toletes, con los palos, con las esposas, estos G.I. Joe. Y aquí hay un mira cómo se llevan a los indiecitos del campo.
Aunque no lo crean, estos son los que defienden el país. Son los que se hacen matar y defienden al pueblo. Y son los más discriminados por el mismo pueblo, poniéndoles sobrenombres, tratándolos de menos. Y esos son los verdaderos originarios y muy unidos y orgullosos de sus tradiciones. Ahí van. ¿Cómo se llevan estos policías? Así como si esto, mira cómo se la llevan. O sea, son imágenes impactantes que le dan la vuelta al mundo. Cómo la policía de Panamá reprime al pueblo que protesta por la derogación de la ley 462. No me vengan estos Martín Torrijos, ni me vengan los Lombana, ni los Juan Diego Vázquez, no me vengan a decir a mí que no, que es el tema del canal, que eso es lo más importante. El pueblo está protestando, por favor, entiéndelo. El pueblo está protestando en contra de la ley 462. Esa es la razón número uno que afecta al bolsillo de todos nosotros los panameños y nuestras futuras generaciones, que les va a tomar mucho más tiempo jubilarse y cuando se jubilen con una mierda de salario que van a vivir. Entonces, por esa razón, el pueblo panameño, a través de sus grupos sindicales, se está manifestando y también de sociedad civil. Entonces, cambiar la narrativa y cambiar todas las cosas. Gol del Sevilla importante. Yo tenía que hacer comentario porque mientras transmito, el Sevilla está peleándose la división. Yo también le tengo un cariño al Sevilla. Vamos Sevilla. Ahí está. Bueno, gol del Sevilla. Muy bien. Ahí está. Se la viven. Excelente. 1-0 Sevilla, peleando para no descender. Bueno, y hablando de no descender, esperemos que no descendamos los panameños aún más abajo de donde estamos, en la lama, porque la vaina está dura. Entonces, estos son los medios, y aquí Zulay, voy a cerrar con esto. Zulay rechaza de forma enérgica y contundente este señalamiento que se le ha hecho recién. Yo no soy ni la madre ni la hermana de Kevin Moncada. Sí, trabajó con ella en Next. Y mucho menos la vocera de Martinelli. Lo que acuerden o trancen es asunto de ellos. Hasta donde tengo entendido, el señor Moncada trabaja con Pineda. Y yo he sido la principal adversaria de ese caballero. Así que agradezco a los señores de Foco que se remitan a ellos dos. Y dejen de mencionarme en estupideces conspiranoicas en las que nada tengo que ver. Y dice Zulay, estos tipos están completamente fuera de orden. Ahora resulta que soy responsable de los actos de 2 personas adultas. Y uno de ellos, para colmo, trabaja con mi principal adversario en San Miguelito. Locura y media. Esta gente de verdad no tiene nada mejor que hacer. ¿Qué han dicho? Pues, ¿qué han dicho? ¿Qué han conversado? ¿Qué han comentado? Que están diciendo que el abogado de Zulay, pero ¿por qué no dice también que es abogado de Pineda? Entonces no entiendo, la verdad que no entiendo la narrativa de los medios, que creo que lo que buscan es la distracción y nos distraen. Nos distraen. No hay que dejarse llevar, no hay que creer todo lo que escuchas, mejor investiguemos. Hasta lo que digo yo, no tienes que creerlo, tienes que investigar, un poquito de investigación. Pero de que hay un sesgo, pues ya el pueblo lo vio y por eso le ha perdido la credibilidad a los medios tradicionales. You know.